Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Cueva. Vamos a ver en esta primera presentación sobre aritmética de punteros, de tal manera que hemos hecho algunos ejercicios resueltos, de tal manera que podamos enseñarte cómo es el procedimiento entre el paso por valor, paso por dirección o puntero, o paso por referencia. Entonces vamos a comenzar a revisar desde un primer caso muy simple, en el cual tenemos tres variables. Esas tres variables, tenemos una variable 1 con un valor de 11, una variable 2 con un valor de 22, una variable 3 con un valor de 33. Entonces, para sacar a partir de una variable cualquiera, de cualquier tipo de dato, entonces si yo quisiera saber las direcciones que se alojan en estas variables, sencillamente se coloca el signo del ampersand o el signo de indirección, de tal manera que con esto podamos obtener la dirección que tiene alojada esta variable. En cada vez que se ejecute el programa, es posible que se van a cambiar diferentes direcciones, porque el sistema operativo es el que se encarga de asignar las diferentes direcciones de memoria para cada una de las variables. Entonces vamos a compilar en una primera corrida. Vamos a notar que acá tenemos, por ejemplo, esta dirección que está en hexadecimal. Entonces, para la variable 1 tenemos esta dirección de memoria, para la variable 2 esta dirección de memoria, y para la variable 3 lo sucesivo. Quiero que notes además que estas direcciones coincidentemente han salido contiguas. Si te das cuenta, es 4, 8 y C es 12 en hexadecimal. Acá tiene una correspondencia, puesto que cada entero tiene 4 bytes. Entonces, como tiene 4 bytes, a esta le he dado una primera, ahí es donde se aloja esta variable 1. Luego, después de 4 bytes, se aloja la siguiente variable, la variable 2, y luego de otros 4 bytes se aloja la variable 3. Entonces, lo que estamos mostrando en esta primera versión, en este primer ejercicio, es el valor de las direcciones donde se encuentran cada una de estas variables. En este segundo ejercicio lo que vamos a ver es cómo vamos a asignar dos variables. El valor de una variable le vamos a pasar a la siguiente, pero utilizando un puntero. Aquí tenemos dos variables, una variable 1, una variable 2, que no está inicializada. De igual manera hemos creado un puntero a entero, en una variable que se llama PTR, en los cuales este PTR va a tener el valor, como este es un puntero, quiere decir que va a tener una dirección de memoria. Por lo tanto, para que sea compatible este puntero, que es una dirección de memoria, tengo que asignarle otra dirección de memoria. En ese caso, lo que vamos a hacer es obtener la dirección de memoria de la variable 1. Dado que variable 1 es entero, entonces si yo quisiera, al igual que el ejercicio 1, si yo quisiera obtener la dirección de memoria de la variable 1, sencillamente le antepongo el símbolo del ampersand y le asigno al puntero. Por lo tanto, este puntero va a tener la dirección de memoria donde se encuentra alojado la variable 1. Ahora bien, como ya tenemos este puntero, si yo quiero saber el valor que tiene actualmente este puntero, entonces antepongo asterisco. Asterisco es un símbolo que ante un puntero lo que me devuelve es el valor. Y como este es un valor, entonces se puede asignar otro valor. Por lo tanto, yo tengo 37, se asigna a un valor. Entiéndase que este PTR, si bien es cierto, ha sido creado como puntero, pero lo que estoy colocando es el valor, no un valor de dirección, sino un valor propiamente dicho. Estoy asignando a un valor, al valor que tiene contenido esta dirección. Como este es valor, también este viene a ser valor, y lo que vamos a asignarle a esa una variable normal. Por lo tanto, también son compatibles los tipos de datos.
Entonces cuando yo lo voy a mostrar lo que tiene variable 2, lo que he hecho sencillamente es pasar el 37, lo estoy pasando a la variable 2. Y esto ha sido posible gracias al manejo del puntero. Entonces, al ejecutarlo, vamos a ver el caso que me sale 37. 37 es la variable 2. Coincidentemente, es el mismo valor que tenía variable 1. Entonces, lo que hemos hecho, todos estos pasos han sido para tener que hacer una copia de la variable 1 a la variable 2 a través de sus direcciones de memoria. Este tercer ejemplo está orientado al detalle del ejemplo 1, en el cual nosotros vamos a tener dos variables. Tenemos una variable 1 que con valor 11 y tenemos una variable 2 con valor 22. Lo que estamos haciendo en esta línea es mostrar la dirección que tiene la variable 1, la dirección de memoria donde él lo ha colocado el sistema operativo. De igual forma tenemos para la variable 2. Después que hemos mostrado, estamos creando acá un nuevo puntero en el cual va a recibir una dirección de memoria que hasta ese momento no lo sabemos. Esa dirección de memoria va a ser alterado, esa dirección de memoria va a ser utilizado por la dirección de memoria de la variable 1. Entonces, como tengo variable 1, para obtener la dirección, sencillamente le coloco el símbolo de ampersand. Luego lo muestro y ese mismo puntero me va a servir para obtener la dirección de la variable 2, de tal manera que se sobrescribe el valor anterior, o sea, la dirección que había sido de la variable 1 va a ser sobrescrita por la variable 2 y lo va a tener que mostrar. O sea, tenemos un puntero que nos va a servir para manejar las dos direcciones de memoria en su momento. Entonces, cuando lo vamos a ejecutar, vamos a ver lo que habíamos explicado. Inicialmente se va a mostrar las dos direcciones de memoria, variable 1, variable 2, a través del símbolo de indirección, y luego vamos a validar si es que es correcto acá a través utilizando el puntero. Entonces, si observamos, vamos a notar la correspondencia, que esta es la dirección de la variable 1 a través del símbolo del ampersand, y a través del puntero vamos a obtener la misma dirección de memoria. De igual forma para la variable 2, su dirección de memoria, y a través del puntero obtenemos la segunda dirección de memoria. Entonces, estamos aquí en este ejemplo, lo que tratamos de hacer es explicar que la relación que existe aquí al mostrar va a ser básicamente lo mismo cuando yo esté mostrándolo a través de la variable puntero. Este cuarto ejemplo, lo que queremos comprobar es que cómo se maneja el valor a través de una dirección de memoria. Entonces, para este caso, de igual forma que los casos anteriores, estamos usando dos variables con esos mismos valores, 11 y 22 respectivamente. Tenemos un puntero y ese puntero va a obtener el valor de la dirección de la variable 1, pero al tener el valor de la dirección de la variable 1, entonces lo que el PTR asume es su dirección de donde se encuentra posicionado el valor. Entonces, si yo quisiera saber a través de esta dirección de memoria, quiero saber el valor que tiene contenido dentro, entonces a un puntero se antepone el símbolo de asterisco. Con esto lo que voy a obtener es su valor. Por lo tanto, el valor que tiene esta dirección de memoria de var1 va a ser 11. De igual manera, acá tenemos el PTR, va a asumir la dirección de memoria de la variable 2. Al tener la dirección de la memoria, quiero obtener su valor que tiene contenido esa dirección de memoria, entonces me va a salir 22. Lo ejecutamos y vamos a notar que tenemos cuando lo muestra al principio, muestra con el número 11 que corresponde a la variable 1 y el número 22 que corresponde a la variable 2. En este quinto ejemplo, el propósito es demostrarte la ventaja que tenemos
utilizando un tipo de puntero void. Aumentando la complejidad de los ejemplos anteriores, vamos a cambiar ahora los tipos de datos. Por ejemplo, tenemos una variable entera, tenemos una variable flotante y a su vez tenemos, para que pueda ser utilizado como puntero, también vamos a tener que usar el mismo tipo de dato, un puntero a entero y un puntero a un flotante. Estamos colocando opcionalmente un puntero void para que veas las ventajas que tenemos al usar este tipo de puntero. Ahora pues bien, lo que voy a hacer es que a ese tipo de puntero int, que ha sido declarado acá, que aún no tiene una dirección de memoria, no tiene asociado una dirección de memoria, lo que voy a hacer es obtener esa dirección de memoria de la variable entera. Si bien es cierto, no tiene un número, no está inicializado de esta variable entera, pero sí ya está utilizando un espacio dentro de la memoria. Por lo tanto, al usar un espacio dentro de la memoria, esto quiere decir que ya está asignado, de tal manera que vamos a obtener su dirección y lo asignamos al puntero de entero. Acá lo que vamos a hacer es que si es que yo utilizara, lo he comentado, pero me gustaría que este ejercicio, este ejemplo lo resuelvas y veas cómo realmente vas a tener un error. Si yo quiero que esta variable flotante utilizar su dirección de memoria y asignarlo a un puntero de entero, me va a salir error en compilación. De igual forma, si yo tengo una variable entera y a esta variable entera le saco la dirección de memoria, pero lo asigno a un puntero de un flotante, que es otro tipo de dato, sencillamente me sale error en la compilación. Esto quiere decir que solamente es posible de sacarle la dirección de memoria y asignarle a un puntero que tenga el mismo tipo de dato. Por ejemplo, acá saco la dirección de memoria de un flotante y le asigno a un puntero de flotante. Acá saco la dirección de memoria de un entero y le asigno, en este caso, a un puntero void. Entonces, cuando yo asigno un puntero void, la ventaja que tengo de utilizar un tipo de puntero void es que este tipo de puntero void me podría servir tanto para enteros como para flotantes o como para cualquier otro tipo de dato. Si notas la ventaja que tenemos sobre este tipo de puntero, es que ya no tendría que estar declarando para cada uno de los tipos de datos un puntero que corresponda a su tipo de datos de la variable. Entonces, cuando lo vamos a ejecutar, acá de hecho solamente lo que quiero hacer es comprobar la sintaxis, porque no estamos mostrando absolutamente nada. Te invito a que puedas mostrarlos cada una de las variables y puedas mostrar el valor que tiene contenido un tipo puntero, que es el PTR void. En este sexto ejemplo lo que vamos a ver es cómo podemos hacer recorridos de una cadena de caracteres o un arreglo de caracteres, como quieras llamarlo. Vamos a hacerlo de las dos maneras, una por asignación estática, o sea, como un arreglo convencional como lo podrías hacer en cualquier otro lenguaje, y uno propio que se hace en el C y en el C++, utilizando un puntero. Entonces, cuando lo hacemos de la primera forma, utilizo un char str1 como un arreglo y coloco una cadena de texto que en este caso es definido como un arreglo. Luego, ahora voy a crear otra cadena de caracteres, un string 2, pero en esta vez lo vamos a hacer como definido como puntero. En realidad esto también está como un puntero. Cuando lo voy a mostrar en el str1, lo que vamos a hacer es, me va a salir todo el texto definido como un arreglo. Cuando lo muestro el str2, también me sale el valor, me va a salir el valor definido como un puntero. Pero lo que quisiera hacer es, si es que yo puedo
hacer el recorrido a través de un puntero a través de la variable str1. Entonces, si yo le sumo para que yo pueda empezar, porque esta es la posición 0 en un arreglo a través de un índice, sabemos que es de la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y así sucesivamente. Entonces lo que yo quiero hacer es que sumarle uno más, y eso te invitaría a que lo puedas hacer en tu IDE de desarrollo, de tal manera que si le sumas uno más, lo que te va a salir es un error en el tiempo de compilación. ¿Por qué razón? Porque el str1 está definido internamente. Cuando lo hago de esta manera es una asignación estática, por lo tanto es una constante, mientras que si lo hacemos por puntero, lo que va a ocurrir es que esto me va a salir a partir de la siguiente, o sea, va a obviar el D y va a empezar el siguiente y va a salir hasta efinido, o sea, ya vamos a quitar la letra D, me va a salir efinido como un puntero. Ahora bien, vamos a probar esto, si es que esto es lo que te hemos presentado, de tal manera que se pueda notar acá cómo se hace el recorrido a través del puntero y que me va a salir a partir de la segunda variable. Notamos esto, en la primera vez me sale str1, luego que es definido como un arreglo, luego mostramos el str2 definido como un puntero y finalmente me va a salir efinido. Quiero que notes en ese detalle es que yo he agregado uno para hacer el recorrido y me sale definido como un puntero. Esto va a ser base para el siguiente ejemplo que vamos a hacer cuando hagamos un recorrido de punteros. En este séptimo ejemplo lo que vamos a ver es el manejo de cadenas, pero con notación de puntero. Esto quiero hacer énfasis al ejemplo anterior en el cual ya hemos podido hacer recorridos. Si bien es cierto, hemos recorrido de un solo carácter, ahora en este ejemplo lo que vamos a tratar de hacer es de recorrerlo carácter por carácter, pero a través de su dirección de memoria. Ahora bien, entonces lo que necesitamos es crear una función main. Estamos creando adicionalmente una función que se llama muestra cadena. Como está definido después, muestra cadena está definido después que main, entonces yo voy a tener que prototipar, voy a tener que inicializar. Esto es posible que tú lo puedas hacer dentro del main, o si no, también lo puedes hacer fuera del main. En nuestro caso, para hacer una variación, lo hemos definido dentro del main, es el prototipar. Solamente estamos dejando el formato de muestra cadena en que está implementado en la parte inferior, de lo cual hemos creado un vector de caracteres de manera estática, que es manejo de cadenas con punteros. Así está definido. Entonces, cuando yo voy a ir a utilizar o llamar al muestra cadenas, le voy a pasar directamente el vector, pero lo que le estoy pasando en realidad cuando se hace esto, lo que le paso es la primera dirección de memoria. O sea, dicho de otra manera, lo que hago es pasarle la primera dirección de m. Cuando yo hago esto, le voy a pasar y lo recojo como un puntero. Entonces esto quiere decir que de toda esta cadena que es manejo de cadenas con punteros, lo que hago es enviarle la primera dirección de toda la cadena. Por lo tanto, es lo mismo a decir que le voy a pasar la primera dirección del carácter de m. Entonces, al pasarle la primera dirección del carácter de m, y le estoy pasando, y lo que voy a hacer es recorrerlo hasta que ya no encuentre, hasta que finalmente acabe. Entonces aquí lo que va a hacer es esto, como es un puntero, habíamos hablado en los primeros ejemplos que si este es un puntero, por lo tanto asterisco ps es el valor que tiene contenido dentro. Entonces, como yo quiero saber
el valor en la primera vez, en el primer ciclo repetitivo será m, en el segundo ciclo repetitivo será a, en el tercer ciclo repetitivo será n. Lo que estoy haciendo es, mientras que esto sea un carácter no sea nulo, mientras que este carácter no sea nulo, ya lo que vamos a hacer es mostrarlo. Por lo tanto, la primera vez lo va a mostrar como m, la segunda vez lo mostrará el a, la tercera vez mostrará el n, el e, el j y el o, y así sucesivamente, hasta que termine la cadena de caracteres. Cuando termina, ahí sí ya va a encontrar un valor nulo y sencillamente esto tiende a caerse y por lo tanto se acaba nuestra cadena y terminamos la función. Entonces, mientras que sea el carácter no nulo, acá hubo una aclaración, mientras que el carácter sea no nulo. Entonces, con esto vamos a tener que ir haciendo los recorridos. En este octavo ejemplo te voy a presentar cómo se puede hacer un recorrido de un arreglo, pero por punteros. Para esto hemos hecho un primer ejemplo que lo hemos dejado acá comentado, cómo accedemos comúnmente en los cursos de programación básica. Normalmente accedemos por el índice. Entonces, si yo tengo un arreglo de 5 enteros y donde ya lo inicializo, que este va a ser 3, 5, 7, 12 y 13, vamos a recorrerlo. Normalmente hacemos un ciclo repetitivo, podría ser un for, un while o un do while, y vamos a obtener por el índice. Entonces cuando sea 0 me mostrará 3, cuando sea 1 me mostrará 5, sea 2, 7 y así sucesivamente. Esta es la forma clásica, convencional de poder hacer algunos recorridos dentro de un arreglo. En esta sesión lo que quiero presentarte es una manera alternativa de poder hacer un recorrido de un arreglo. Entonces tenemos el mismo escenario, tenemos acá un arreglo de enteros donde aquí se encuentran los 5 valores, que es básicamente aquí está repetido, pero vamos a definir un puntero. Entonces a través de este puntero es el que nos va a servir para hacer el recorrido de cada uno de los elementos. Dicho esto, entonces, como esta es una dirección de memoria, que ya lo hemos venido comentando en los ejemplos anteriores, así se define el arreglo de enteros. Cuando yo creo de esta manera, básicamente también es una dirección de memoria, pero esta dirección de memoria lo que apunta es al primer elemento, a la dirección del primer elemento. Entonces, en un arreglo, cuando son en este caso los números están consecutivos, no tenemos una dirección de memoria para cada uno de los elementos. No tendría mucho sentido. Lo único que necesitamos saber es la dirección de memoria del primer elemento. Entonces, justamente este arreglo entero actúa como una dirección de memoria, y aquí son compatibles. Este es dirección de memoria, este también es dirección de memoria, entonces existe una compatibilidad. ¿Pero qué dirección de memoria le estoy dando? La primera dirección. Ahora bien, después que tenemos esto, lo que voy a hacer es un recorrido a través de una estructura repetitiva. Cualquiera, podrías elegir cualquier tipo de estructura repetitiva, y lo que vamos a hacer es hacer el recorrido pero por puntero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este sea en la primera vez me va a mostrar el valor que tiene contenido. En este caso, el primer valor que tiene es, primero accedo a la dirección y anteponiendo el asterisco lo que hago es obtener el valor. Luego salto a la siguiente dirección de memoria y le solicito el valor. ¿Cómo le solicito el valor? Anteponiendo el símbolo asterisco. Luego paso al siguiente valor, salto al siguiente valor y le solicito salto a la siguiente dirección y le solicito el valor. Luego salto a la siguiente dirección y le solicito el valor. Y así sucesivamente hace el recorrido independiente de la cantidad de elementos que pueda tener este arreglo. Entonces vamos a ejecutarlo y te vas a dar cuenta que el recorrido
es de igual forma como si lo hubieras hecho como por un índice. Entonces tenemos acá 3, 5, 7, 12 y 13. También es posible que puedas hacer el recorrido. Si no deseas hacerlo de esta manera, podría aumentar el contador. Como este de aquí también está actuando como si fuera un contador, lo que podría hacer es hacer el recorrido. Entonces lo ejecutamos. Este es en una segunda versión. Cualquiera de las dos formas estaría bien. Entonces cuando lo ejecutamos vas a tener el mismo resultado. O sea, si le colocas PTRIN más o PTRIN más J, como este está actuando como un contador, también tenemos el mismo resultado. En este ejemplo 9 no es más que el detalle de lo que habíamos hecho en el ejemplo anterior, solamente lo hemos tratado de resumir para que sea un propósito específico de lo que es el arreglo de entero más el J, que daba lo mismo que si colocaba el arreglo de entero más, lo que hace es hacer el recorrido nuevamente por puntero. Entonces lo que quiero rescatar de acá es que si es que yo lo dejo así nada más como está, lo que me va a salir es direcciones de memoria. Entonces, para saber qué dirección a partir de una dirección de memoria, el valor que lo aloja, siempre hay que anteponer acá el símbolo de asterisco. Entonces, cuando lo vamos a ejecutar, vamos a ver el mismo recorrido 31, 54, 77, 52 y 93 que ha sido a través del recorrido. Esto entiéndase que es direcciones de memoria, y al anteponer esto le estoy solicitando los valores que tiene contenido cada uno de ellos. En este 10º ejercicio lo que quiero mostrar es que cómo podemos hacer operaciones con los punteros. Como ya hemos visto los dos últimos casos anteriores, que podemos hacer recorrido de puntero, de un arreglo a través de punteros. Entonces lo que estamos haciendo acá es, lo que vamos a querer hacer es un recorrido netamente de punteros, pero adicionalmente lo que quiero usar son los punteros para poder hacer operaciones. Estoy prototipando el convertir, ya que va a ser acá está definido, pero en la parte inferior se implementa. Entonces tenemos un arreglo de pulgadas, estos son las pulgadas, y lo que vamos a hacer es una conversión. Entonces utilizamos todos esos arreglos de pulgadas. La idea es que se lo pase a centímetros. Entonces yo llamo a pulgadas, convertir, paso como parámetro, le paso el puntero, que en este caso es con tipo de dato real. Le estamos pasando todo el puntero, que quiere decir que le estás pasando la dirección de memoria del primer elemento. Entonces va a comenzar a hacer el recorrido, pero a la vez que está haciendo el recorrido, lo que estoy aprovechando hacer es que lo que haga es sumar multiplicarlo el valor por 254, que es la escala para convertir de pulgadas a centímetros. Lo que está acá lo voy a comentar. Esto es lo mismo que si hiciera PTR, es igual a asterisco PTR por 2.54. Entonces la línea anterior da lo mismo como si hiciera de esta manera. Entonces con esto lo que yo voy a hacer, el puntero va a convertirlo a través de manejo de puntero. Lo que voy a hacer es convertir de pulgadas a centímetros. Esta es una variante al caso anterior, en el cual también tenemos el método convertir, pero la diferencia es que lo que vamos a hacer es utilizar, le voy a pasar la dirección pero de una sola variable. Entonces cuando yo quiero pasarle la dirección de una sola variable, que en este caso es var, le voy a pasar la dirección a través de su símbolo del ampersand. Entonces con esto estoy pasando la dirección, por lo tanto haría el mismo procedimiento. Sencillamente en el caso anterior le pasaba todo el arreglo, ahora le estoy pasando solamente la dirección de una sola variable, y el procedimiento sería
el mismo, ¿ya? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es básicamente acá la multiplicación de lo que le manda, como esto lo recoge como dirección, pasa a ser valor, y eso es lo que determinaría cuando lo ejecutamos. Vamos a ver que tenemos variables, son 10 pulgadas, pero en centímetros sería 25.4. Como último ejemplo, lo que queremos hacer es el paso pero por referencia. Entonces, basándonos en el ejemplo anterior en el cual pasábamos la dirección y a partir de la dirección podíamos hacer las operaciones, ahora lo que voy a pasar es la referencia. ¿Qué viene o qué se entiende por referencia? Entonces yo lo que quiero hacer es que le voy a pasar el valor pero en su propia dirección. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga acá la variable, como acá está una variable 10, entonces cuando yo le llame, yo lo pase, aparentemente esto digo es un paso por valor. La diferencia entre un paso por valor y el paso por referencia, lo que pasa que cuando hacemos el paso por valor dentro de la memoria, se copia, ese valor se copia en otra dirección de memoria dentro de la función. Pero la diferencia que tenemos cuando se hace el paso por referencia es que no se copia en otra posición de la memoria, sino lo que hace es utilizar la misma posición de memoria que está utilizando esta variable. Dicho de otro modo, es que esta variable va a tener la misma dirección de memoria que la letra v, que la variable v. Son dos funciones distintas, tienen dos variables distintas, pero lo que van a hacer cuando hablo por referencia es que van a utilizar la misma dirección de memoria. Y como utilizan la misma dirección de memoria, también por defecto usan el mismo valor. Entonces, entiéndase, porque acá pueden surgir muchas dudas con el paso por valor. Da la impresión que cuando yo envío por acá es un paso por valor común. Si es que yo quitara este símbolo del ampersand, sí pasaría con un paso por valor. Entonces, esto se entendería que en la memoria se tiene que hacer una nueva o va a utilizar el sistema operativo, va a tener que asignar otro espacio de memoria. Pero cuando es paso por referencia, o sea, se coloca un ampersand delante de la variable, aquí va a cambiar. Lo que va a hacer es, nuevamente insisto, que esta variable v va a tener la misma dirección de memoria y el mismo valor que la variable var, a pesar que son dos funciones distintas. Entonces el proceso de la conversión va a ser igual, pero a nivel de la memoria estamos optimizándolo. Entonces el resultado es similar. Para finalizar este tutorial, te invitaría a que resuelvas cada uno de los ejercicios, de los ejemplos resueltos que están en esta sesión, y cualquier duda podrías hacerlo mediante el foro o vía correo. Bye.